Vamos dateando la fecha de hoy día. Hoy es 17 de diciembre del 2020. Estamos terminando el año. Y como ustedes han podido observar en la guía, en este contenido, se ha optado ya por trabajar de otra manera. Hemos puesto ahí unos links, unos enlaces a un canal en YouTube donde podíamos observar y aprender algunos conceptos, algunas definiciones básicas respecto al tema de estadística, ¿no? Como por ejemplo, qué es la estadística, concepto de población y muestra, concepto de variables estadísticas, variable cualitativa, variable cuantitativa, tipos de variables cualitativas, tipos de variables cuantitativas, cómo ordenar los datos, cómo crear una tabla, etcétera. Son como 3 videos, si no me equivoco, en donde ustedes han podido seguramente visualizar estas definiciones, ¿no? Bien, en el material que ustedes ven acá en la pantalla es un material el cual pues se ha propuesto, está también en la plataforma, lo pueden ustedes descargar. Como pueden notar son 4, ¿no? Entre ellos hay datos que no son numéricos y hay datos numéricos, ¿no? Bien, vamos a resolver el primero de ellos. Ok, vamos a resolver el primero de ellos. Vamos a hacer un recorte para espaciar el ambiente de trabajo. Ahí está. No, muy corto. Bien, ahí está. Lo pegamos por acá. Bien, el enunciado de este caso nos dice lo siguiente: se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Ahí hay una tabla, como pueden observar, una cantidad de personas se les ha consultado respecto a su color, ¿no? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es el color que prefieren? Y nos dicen, con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia. Muy bien. Primero debemos analizar qué tipo de variables estamos estudiando aquí. Recordemos que si ustedes han visto los videos, ¿no? Tenemos dos tipos de variables, ¿no? Las variables cuantitativas, ¿no? Y las variables cualitativas, ¿no? Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden cuantificar, que se pueden numerar, ¿sí? Que se pueden numerar. Son aquellas también que representan valores numéricos. En las variables cualitativas son aquellas que representan valores que no necesariamente son numéricos, ¿no? Representan cualidades. Por ejemplo, el que estamos viendo acá, el color favorito. O te pueden haber preguntado tu plato de comida regional favorito, o el lugar donde, ¿no? O la tienda favorita, o el equipo de fútbol de tu preferencia, o cualquier detalle de esos que no necesariamente al ser preguntado das como respuesta un número, sino una palabra. Estamos en un caso de variable cualitativa. ¿Cuántos tipos de variables cualitativas tenemos? Tenemos 2 tipos de variables cualitativas. Si son curiosos, en algún libro van a encontrar uno más, pero en general son 2 tipos. Las variables cualitativas son nominales, nominal, y la ordinal. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La ordinal necesariamente, como su nombre dice, representa un orden, ¿correcto? Por ejemplo, si nos consultaran o hiciéramos un estudio de a nuestros padres de familia,
cuáles son cuál es el grado de instrucción educacional que ha tenido. Entonces pueden decir, bueno, no tengo, o primaria, ahí me he quedado, o nivel secundaria, o nivel superior, o posgrado. Entonces ahí sí podemos denotar un orden, ¿verdad? Entonces vamos a poner los datos como, primero, no tiene estudios, primaria, secundaria, superior. Pero hay variables en donde no podemos nosotros determinar su orden, o sea, quién va primero y quién va después. Esas se llaman las variables cualitativas nominales, ¿no? Como por ejemplo que estamos viendo acá el color, ¿cierto? No voy a poder decir, no, es que primero va el rojo y luego va el azul. No, es que primero va el amarillo y luego va el verde. No, en esas variables donde no podamos, mediante un criterio lógico, establecer un orden, esas son las variables cualitativas nominales. Muy bien. Dicho esto, vamos a representar esos datos. Para representar esos datos, para crear nuestra tabla de frecuencias, primero debemos determinar el total. El total representa pues n, ¿no? El total de la muestra o el total de la población. En este caso no estamos definiendo en el enunciado si es una población o si es una muestra. Una población sería el total de los elementos estudiados. Por ejemplo, en un salón de estudio, si yo hago la pregunta a los 40, pues esa será mi población, ¿verdad? Los 40 alumnos, ¿no? Ahí también han dicho sus 40 sus colores favoritos. Pero de repente no puedo yo hacer un estudio del total del total de individuos, porque me resultaría un poco oneroso, ¿no? Por ejemplo, hacer una misma encuesta a todos los estudiantes de una determinada casa de estudio a nivel nacional, pues tendría que viajar casa por casa. No, en ese caso se extrae una muestra. Esa muestra se extrae respetando o aplicando criterios de inferencia estadística, cosa que no es el tema todavía, pero más o menos para que tengan ustedes una referencia, ¿no? Una muestra es una cantidad representativa de un total de una población. Ahora que vamos a ingresar, por ejemplo, a épocas electorales, siempre las casas encuestadoras están aplicando encuestas de opinión, ¿no? ¿Por cuál candidato votaría usted? Y salen a primer lugar, bueno, encuestas, primer lugar está tal candidato A, candidato B, candidato C. Y usted puede decir, pero a mí nunca me han preguntado. No, es que han sacado una muestra de toda la población del Perú, ¿correcto? Sería físicamente muy complicado consultar a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos en esa tabla determinar, en ese cuadro, perdón, a cuántos individuos hemos consultado su color favorito, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4 por 5 es 20. Entonces hemos consultado a 20 personas su color favorito. Es importante el valor de n, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a graficar nuestra tabla, pero para eso yo acá les tengo una tabla ya construida. Vamos a adicionar un momento, voy a pegarlos acá en una imagen. Muy bien, a ver, acá está, no se recorte. Muy bien, ahí está nuestra tabla. Vamos a hacerle un poquito más grande. Ahí está. Excelente. En esta tabla vamos a apuntar, a anotar los datos que tenemos en el cuadro. Ya hemos determinado que el valor total de individuos a los cuales se ha consultado es igual a 20, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos preguntando? Usted dirá, bueno, profe, es una variable cualitativa. Muy bien, pero estamos preguntando la preferencia de colores, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá color favorito. Esa es la variable de estudio, el color favorito. Bien,
Entre los colores que hemos podido determinar, en respuesta están el azul, el rojo, el amarillo, ¿qué más? El negro. Muy bien, no tengo verde, no tengo otro color, no tenemos más respuestas, ¿no? Entonces hemos quedado en azul, ¿no? En rojo, en amarillo y en negro. Muy bien, y esos valores vamos a apuntar acá, ¿ok? Entonces primero está el color negro, vamos a apuntar. Luego está el color azul. Luego está el color amarillo. Vamos a apuntar el amarillo. No se nota tanto, pero bueno, ahí está. Y luego está el color rojo, ¿verdad? El color rojo. Muy bien. Y usted dirá, profe, pero ¿por qué le has puesto primero el negro? ¿Por qué le he puesto primero ¿por qué no pusiste primero el rojo? Bueno, ese es como se trata de variables cualitativas o nominales, no hay un orden. Usted pudo haberlo colocado de la manera que usted desee. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a hacer un conteo. ¿Sí? Vamos a hacer el conteo. ¿Cuántos han respondido que su color favorito es el color negro? Vamos a ello. Cuando ustedes tengan sus datos, ¿ya? Es importante de que ustedes comiencen a señalar para que no genere confusión, ¿no? Esa es la metodología antigua que todavía se sigue aplicando en el trabajo de campo, ¿no? Vamos a contar cuántos negritos han respondido. 1, 2, por acá, por acá, por acá, 3, por acá, 4 y creo que no hay más, ¿verdad? Solamente han respondido 4 de esos total de 20 que les gusta el color favorito, el negro. Vamos a apuntar 4, 0, 4. Muy bien, vamos ahora a contar del color azul. Vamos del color azul. Esto lo voy a pintar de otro colorcito. 1, 2, 3, 4, 5. No hay más. 5. Muy bien. Y eso vamos a apuntar acá. ¿Cuántos han preferido el color azul? Solamente 5. Vamos al color amarillo. Hacemos el conteo para el color amarillo. El color amarillo para mí va a representar un triangulito. 1, 2, 3, 4, también 5. Muy bien. Vamos entonces acá a 5. Apuntamos acá 5. Muy bien. Vamos al color rojo. Apuntamos en el color rojo. El color rojo para mí va a ser esta onda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces hay 6 de color rojo. ¿Cómo sé que hemos trabajado correctamente? Sumamos. Vamos a sumar. ¿Ya? ¿Qué voy a sumar? Toda esta columna. 6 más 5 es 9. 9 más 5 es 14. 14 más 6, 20. Este 20, que es el resultado, debe coincidir con el valor de n. Y observamos que precisamente 20 personas son los que han aplicado la encuesta. De no coincidir quiere decir de que en parte del conteo que han hecho de los datos hemos cometido o hemos obviado algún valor. Entonces volvemos a retomar el conteo. Usted dirá, profe, pero ¿por qué la ha señalado? A simple vista se le pudo haber contado. Es cierto, pero siempre hay que mantener una disciplina, poner símbolos a las casillas que ya hemos contado, porque puede ser que nos tome no analizar datos de 20 individuos, puede ser que sea 30, que sea 40 o más, por ejemplo, ¿no? En ese caso es bastante recomendable mantener esta rigurosidad para no equivocarnos. Ahora, si usted de repente se está preguntando, profe, ¿qué es ese FI? ¿No? Ese FI. Esta es la frecuencia. Correcto. Se ve que la compañera ha cumplido la tarea en visualizar los videos. La frecuencia absoluta. Así se llama en estadística, ¿ya? En la frecuencia absoluta nos indica
cuántos individuos determinan cierta variable. Profe, no entiendo. Estas variables que usted ve acá, o sea, los colores, en algunos libros o manuales o también algunas páginas web, lo van a encontrar como categorías. ¿Sí? Lo van a encontrar como categorías. Vamos a poner absoluta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que estamos estudiando en realidad 1, 2, 3, 4 categorías, ¿correcto? Que representan las variables de color: negro, azul, amarillo y rojo. Muy bien. Ahora, ¿y qué es este F minúscula R? ¿Pueden decirme qué significa este F minúscula R? Frecuencia. ¿Qué frecuencia es? Relativa. ¿Ok? Se llama frecuencia relativa. Y sí, corresponde a un cálculo hacerlo. ¿Relativa o simple? En las variables cualitativas simplemente se conocen como perdón, frecuencia relativa. Nada más. Frecuencia relativa. Cuando ya ingresamos al estudio de las variables cuantitativas, ahí vamos a ver que existen otros tipos de frecuencias relativas. ¿Ya? Entonces, una frecuencia que se estudia en las variables cualitativas solamente le llamamos así, frecuencia relativa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para ser más exactos, en algunos manuales o libros o páginas, usted va a notar acá que le adiciona un XI. ¿Correcto? Entonces va a tener 1, 2, 3, 4. ¿No? O sea, va a tener 4 categorías precisamente, ¿cierto? Entonces, en la fila 1, o también le puedes llamar fila, en la fila 1 están todos los que representan al color negro, en la fila 2 todos los que representan al color azul, en la fila 3 todo lo que representa color amarillo, y en la fila 4 lo que representa color rojo. Cada una de esas filas se pueden calcular. Entonces voy a hacer el cálculo de cada una de los valores de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el valor de n, ¿correcto? Entre el valor de n. Ahora, ¿y cómo me guío? Con esos números, con esas filas. La frecuencia relativa 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 dividido entre total, ¿correcto? Entonces voy a tener acá que la frecuencia relativa 1 va a ser igual. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta 1? Si ustedes observan es 4, ¿verdad? 4 dividido entre, ¿cuánto es el total? 20, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es 4 entre 20? Sacamos nuestra amiga la calculadora porque acá ya no nos... No, ese es 20 entre 4. 4 entre 20. 0,2. ¿Ya? 0,2. Muy bien. Ya hemos determinado entonces la primera frecuencia relativa. De igual manera, usted va a calcular, ¿no? Vamos a hacerlo todo mejor nosotros. La frecuencia 1. Vamos ahora a la frecuencia relativa 2. Acá lo vamos a hacer. Frecuencia relativa 2. Sería igual a ver, el azul. 0,25. 5 entre 20. La frecuencia relativa 2 será igual a 5 entre 20. Vamos a dividir entonces 5 entre 20. 5 entre 20. 0,25. Correcto, la compañera está atenta. 0,25. La frecuencia relativa 3 es igual a también 5 entre 20. Correcto, porque estamos hablando del amarillo. En la frecuencia relativa 3 será igual entonces a 0,25. Y por último la frecuencia relativa 4, que es igual a 6 entre 20. La frecuencia relativa, vamos a dividir 6 entre 20. A ver, vamos acá. 6 entre 20. 0,3. Muy bien. 0,3. Y esos valores vamos a apuntar. 0,25. 0,25 y 0,3. Ahora, ¿cómo sé que he trabajado correctamente? Cuando la suma de toda la frecuencia relativa necesariamente tiene que ser igual a 1. Vamos a sumar.
0.2 más 0.25 más 0.25 más 0.3. Perdón, he sumado más 0.2 más 0.25 más 0.25 más 0.3. Ahí está, efectivamente es 1, ¿correcto? Profe, ¿qué pasa si sale más? 1 y una yapa. Entonces, en uno de los decimales has aplicado un redondeo no muy correcto, porque hay veces en el que los decimales no van a salir exactos, van a salir pues con infinito, ¿no? 0,3333333, ¿cómo redondear ahí? ¿Ok? Muy bien. Profesor, pero ¿existirán ya en esta tecnología de ahora software que hacen estos cuadros por nosotros? Y la respuesta es sí, claro que sí. Existen software menos preparados como el Microsoft Excel, donde usted pone los datos, pone las fórmulas, pero implica pues una curva de aprendizaje para el programa en sí. Existen otros como por ejemplo el SPSS, que nos ayuda a hacer estas tablas, pero si usted no entiende de base qué es este número y por qué sale así, cómo se calcula, pues va a estar perdido. Entonces debemos entender primero las bases, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo se calcula esto? Y luego ya en su etapa de investigador, porque ustedes sinceramente van a ser investigadores, en su etapa de investigador ya puede aplicar en su estudio algunos software que le va a resumir, ¿no? Hay software como el Excel, SPSS, por ejemplo, que nos ayudan a mostrar gráficos en base a una base de datos, ¿correcto? En base a esos estudios. Pero este es el ABC de esos estudios. Muy bien. Ahora, lo que hay que hacer, este símbolo porcentual que usted ve acá, en realidad en algunos libros lo van a ver escrito así, ¿no? Como la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se calcula, profe? Pues simplemente hay que multiplicar el valor del decimal que nos salía acá, por ejemplo, la frecuencia relativa 1, 0,2 por 100, ¿no? Por 100%. Entonces usted multiplica 0,2 por 100, sale 20%. 0,25 por 100, 25%. 25%, 30%. Y la suma debe dar exactamente a 100. Es una forma de poder calcular y verificar que estamos trabajando ok. Si usted suma 20 más 25 más 25 más 30, sí exactamente obtenemos 100. ¿Correcto? Compruebe usted, 20 más 25 es 45. 45 más 25 es 60, 70, 70 más 30, 100, ¿no? Excelente. Ahora, faltaba apuntar, ¿ok? Vamos a apuntar por acá. Este FR porcentual, ¿cómo se llama? Frecuencia relativa porcentual. Ese es su nombre, ¿ya? Frecuencia relativa porcentual. Y vamos a tener otro F, pero este es F mayúscula. Este se llama frecuencia acumulada. Simplemente frecuencia acumulada. Cuando ya estudiemos variables cuantitativas, vamos a tener dos, ascendente y descendente. Acá simplemente es la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada pues es la suma de los anteriores. Pero, cuando se trata del estudio de variables cualitativas, no es necesario calcular la frecuencia acumulada. ¿Ok? Cuando se trate del estudio de variables cualitativas, no es necesario calcular la frecuencia acumulada. Entonces, nuestros cálculos de nuestra tabla de frecuencia termina allí. ¿Sí? Muy bien, ya hemos hecho nuestra tabla de frecuencias. Ahora bien, hay que interpretarlo, ¿correcto? Hay que interpretarlo, ¿no? Vamos a la parte de la interpretación, porque en un estudio estadístico hay distintas etapas. La primera, si vamos a ser muy
dogmáticos con el procedimiento de estudio. La primera pues es el planteamiento, la planeación del estudio. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué va a ser nuestra variable de estudio? Muy bien. Lo segundo pues será en los instrumentos. Y en parte de los instrumentos está la recogida de datos con esos instrumentos. Esa recolección de datos, para recoger los datos, cuántos datos, en qué zonas, bajo qué criterios, eso ya implica otro tema en estadística, que es la inferencia estadística y todo lo demás, que ya vamos a llegar en un momento a eso. Pero cuando se recolectan los datos, más o menos va a tener una tabla así como está, como observa usted acá, ¿no? Entonces ahí están los datos recolectados. Una vez recolectados, debemos hacer su conteo. En esta tabla hemos hecho su conteo, ¿sí? Ahora hemos hecho su conteo, ya le hemos procesado porque hemos hecho los cálculos. Ahora vamos a la otra etapa, a la interpretación, ¿correcto? Vamos a la interpretación. ¿Qué podemos interpretar de esta tabla? Por ejemplo, la interpretación dice así: de los 20 alumnos o personas o individuos, como quiera llamarlo, de los 20 individuos encuestados, se observa que 4 de ellos prefieren el color negro. De los 20 individuos encuestados, se observa que 5 de ellos prefieren el color azul. De los 20 individuos encuestados, se observa que a 5 de ellos les gusta, otra vez, el color amarillo. De los 20 individuos encuestados, se observa que 6 de ellos prefieren el color rojo. Si ustedes han estado atentos, se han dado cuenta que solamente hemos interpretado los datos de la frecuencia absoluta, ¿correcto? De la frecuencia absoluta. Pero generalmente siempre se da la interpretación no de la frecuencia absoluta, sino de la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo sería? Del primer valor, de los 20 alumnos encuestados o del total de las personas encuestadas, el 20% prefieren el color negro. El 25% prefieren el color azul. El 25% también prefieren un color amarillo. Y el 30% prefiere un color rojo, ¿no? Imagínense ustedes si están haciendo esta encuesta a una muestra de sus futuros clientes y usted va a traer, por ejemplo, tipos de cuadernos, ¿no? Como al 30% le gusta el color rojo, o sea, hay una mayoría en color rojo, pues va a traer más de ese color, ¿verdad? Y va a traer menos del color negro, ¿sí? Entonces ya no tomo una decisión en base a una corazonada, a una intuición, aún vamos a probar suerte, sino en base a un estudio, ¿no? Que me va a ayudar a tomar la decisión de, por ejemplo, traer qué tipo de color, cuántos de su color, etcétera. Muy bien, ahí está la interpretación. ¿Cómo se escribe? Pues facilito, vamos a minimizar acá un poco la interpretación de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, vamos a interpretar el X1. En el X1 dice, ¿no? Del total de alumnos encuestados, vamos a suponer que sean alumnos, ¿no? Porque no nos especifican exactamente qué población es. Se observa que, y acá viene, ¿no? La cantidad. El último, ¿no? El 30% prefieren el color rojo. Muy bien. Y así podemos ir interpretando cada una de las filas. Y así podemos ir interpretando, pero debe seguir un orden, ¿no? Del total de alumnos, ¿no? De los 20 alumnos, o de las 20 personas, o de los 20 vecinos de la cuadra. ¿Por qué? Porque un estudio se debe precisar en dónde se ha hecho, ¿no? En qué fecha se ha hecho y en qué año se ha hecho, ¿no? Porque si queremos ser más precisos en un trabajo de investigación, su interpretación sería del total de personas encuestadas en la comunidad tal, ¿no? Entre los meses tal, de tal año, así se referencia, ¿no? Se observa que el 30% prefiere o dan como respuesta el color favorito el rojo, ¿no?
porque una investigación obviamente se hace en un lugar y en una fecha determinada. Pues cuando ustedes hagan una interpretación de un trabajo real, van a tener que referenciar en cada interpretación, pues, en dónde, quiénes y en qué fecha. ¿Ok? De los 50 alumnos encuestados o consultados o muestrados o observados en la institución educativa tal, de tal grado, en tal turno, ¿no? En el año educativo tal, en el bimestre tal, en tal mes, así se referencia a esas fechas. Muy bien.